Buenas noches con todos, somos el Grupo 5 y en esta oportunidad le presentaremos un documental acerca de la que en vida fue la esposa de César Vallejo. Bienvenidos a la historia de Georgette Philippard. César Vallejo fue un gran poeta y escritor peruano. Su vida inspiró a muchas personas hoy en día. Fue una de las más grandes mentes en la literatura universal, de la mano de su esposa Georgette Philippard. Pero ¿alguna vez han pensado cómo fue la vida de la mujer, la cual le acompañó hasta el final de sus días? Si quieres resolver tus dudas, te invitamos al documental de Georgette Philippard. Su padre fue Alexandre Jean-Baptiste Philippard. Fue un hombre el cual perteneció al ejército francés desde el año 1906. Su madre, María Travers, fue una mujer que se dedicaba a la costura. Georgette nunca conoció a su padre debido a que él se alistó al ejército 2 años antes de que naciera y murió en 1914 debido a una herida grave que tuvo en la guerra de Marne. Debido a que nunca conoció a su papá y su mamá aún era muy joven, adoptó el apellido de Travers de sus abuelos. Estudios y juventud de Georgette. Georgette Philippard, a la edad de 11 años, fue a la escuela. Ella creía en los sueños y la predestinación. Era muy supersticiosa, siendo esto algo que compartiría con César Vallejo en el futuro. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en Gran Bretaña, específicamente en el Colegio Sévigné de Vitré, terminando los estudios en el año 1992. Ni bien terminó los estudios, se dirigió a París y trabaja ayudando a su madre, María Travers, en el oficio de costurera. Ella y 2 personas más, llamadas Madame Pirot y Madame Lambin, constituían lo que sería el Grupo Real. El Grupo Real eran diseñadoras y costureras exclusivas para las reinas de Europa. Tiempo después decidió irse a Londres para continuar con su formación académica. Comenzó a estudiar violonchelo y la guitarra, que eran 2 de sus instrumentos los cuales le fascinaba. En 1924 decidió regresar a París para estudiar por las noches sus cursos de música y por las mañanas trabajaba ayudando a su mamá en el taller de costura. En 1925, cuando Georgette solamente tenía 16 años, conoció a César Vallejo, el cual tenía 33 años. Georgette Philippard conoció a Vallejo en mayo de 1925, pero nunca habló con él. César Vallejo conoció a Georgette cuando visitó París en el resonante invierno, en febrero de 1927. A las 6 de la tarde, se le acercó, se sacó el sombrero y la invitó a una reunión en el Carillon, a una moca del Boulevard de la Ópera. Allí Vallejo desayunó y analizaba el periódico, y el acto tuvo encuentro en el Rue Montpensier, cerca del Hotel Richelieu, junto a los jardines del Palais Royal, donde se alojaba Vallejo, con Henriette Massey. Luego de que la madre de Georgette muriera el 12 de noviembre, Vallejo se acercó a ella para expresarle sus condolencias y proponerla a vivir con él. En noviembre de 1937, César Vallejo y Georgette Philippard dejaron la calle donde viven y se hospedaron en el Hotel Garibaldi. ¿Cuántas mujeres harían lo que hizo Georgette por amor? Gracias a su base burguesa y su apertura al cambio, rápidamente se unió a la ideología marxista. Después de eso, ambos fueron influenciados por ideales. Sus posturas políticas condujeron a un mayor exilio y pobreza, y después de 6 años de dura vida comunal, se casaron por lo civil del distrito 15 de París, en noviembre del año 1934. Los testigos fueron el pintor gramadino Ismael González de la Serna, amigo de Federico García Lorca, y su mujer Susan Putois. A lo largo de los años continuó el fragor de la Guerra Civil Española, requirió el coraje para luchar apasionadamente. Un momento se fusionará luego con el poder del amor. Dijo Georgette: lo amo mucho, cuando vio morir a Vallejo. El lugares que visitó Georgette: el Camposanto Montjuïc, donde Vallejo fue sepultado al principio. Georgette logró el cambio de su cuerpo al Camposanto de Montparnasse, donde redactó el epitafio: he nevado tanto para que duermas.
el Hotel Lourdes Saint-Anne, donde Vallejo pasó algunas noches sin calefacción, pero desde donde vio a la mujer de su vida, Georgette, recién enfrente, en la calle Molière, y ahí ellos dos se encontraban y se besaban. El café Reneges, donde Vallejo conoció a Henry Mais, su primera compañera en París. Georgette también iba a ese lugar y ahí le habló por primera vez. El Hotel Odessa, el primer hotel donde se hospedó Vallejo al llegar a París. Ahí escribió algunos poemas de Trilce y recibió la visita de su amigo Juan Larre. La Ópera de París, uno de los lugares que le gustaba visitar a Vallejo, quien era un aficionado a la música y al teatro. Georgette también tenía este gusto y le acompañaba a ver los espectáculos. El último sería el Perú, el país natal de Vallejo, al que Georgette viajó en 1951 con el dinero obtenido por la venta del libro Poemas Humanos. Ahí conoció a la familia y los amigos del poeta y defendió la integridad de su obra ante las críticas y las falsificaciones. Además del trabajo editorial, Georgette también publicó 3 obras, las cuales fueron Máscara de Cal, publicada en 2006, y traducida al español por Pedro Díaz Ortiz, lo cual habla de las 2 personas más importantes de su vida, su madre y César Vallejo. Cuando falleció Vallejo, Georgette dedicó un libro de poemas únicamente para el amor de su vida, que fue Vallejo, el cual se llama Máscara de Cal, al cual uno de los poemas que más nos han impactado como grupo ha sido el poema Sentada. Sentada como una ciega, en torno a mí cae la vida, como también caen los ecos. He corrido tanto y todo por nada. Un día cuando haga calor, mucho calor, cuando un roto cascabel, me iré a sentar sobre su tumba, la cabeza apoyada contra tu muerte, y por todo tiempo que falta yo escucharé tu sueño, tu frente colmada de sollazos, sobre mi pecho seco para siempre. Un poema al cual dedicó a Vallejo a partir de su muerte. Georgette la pasó muy mal cuando falleció el amor de su vida porque se sentía muy sola, porque era el único hombre que amó desde muy pequeña, desde los 17 años. Apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, sobre el cual hace aclaraciones valiosas sobre la vida de César Vallejo. Allá ellos es un libro autobiográfico en el que Georgette Philippard Travers narra su relación con el poeta peruano César Vallejo. La obra recopila las cartas que ambos escribieron a lo largo de varios años, en las que percibe la intensidad de sus sentimientos y la complejidad de sus vidas. Georgette relata cómo conoció a Vallejo en París, cómo vivieron en diferentes lugares y cómo afrontaron juntos las dificultades de la vida. Allá ellos es un libro lleno de pasión, dolor y reflexión sobre el amor, la vida y la muerte. Una obra imprescindible para conocer la vida de César Vallejo desde otra perspectiva. Vamos a hablar sobre cuando Georgette llegó al Perú. Georgette llegó al Perú en 1951, donde decidió vivir hasta 1968, con una pensión mínima que recibió por porras de ranchera. Cuando ingresó al Ministerio de Educación en 1970, después de años de trámites, Georgette pudo trasladar los restos de Vallejo al cementerio de Montmorency, con la inscripción de "Ha nevado tanto para que duermas", muestra de los pasos que dieron con el trámite de su traslado. Georgette Vallejo fue la encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte. Ella tenía tan simplemente 17 años cuando empezó guardando sus poemas. Ella en el año 1939, en Lima, un año después de la muerte de su esposo, publicó al lado del historiador peruano Raúl Porras la primera edición llamada Poemas Humanos. Georgette también fue la encargada de trasladar los restos enterrados en el cementerio limeño, con la ayuda del pintor peruano Fernando, trasladando hacia el cementerio Montastro. La difusión de obras que Georgette publicó de Vallejo.
Georgette Philippart, la esposa francesa del gran poeta César Vallejo, fue una figura importante en la protección y difusión de sus obras literarias. También se dedicó a preservar y difundir el legado vallejiano en Francia y en otros países. No obstante, se le ha criticado por oponerse a la repatriación de sus restos del poeta al Perú y por restringir el acceso a sus manuscritos y documentos. Entre las obras que publicó Georgette de Vallejo se encuentran los poemas humanos, novelas y cuentos completos, que incluye famosos relatos como El Tusteno y Fabla Salvaje. Obra poética completa con Los Heraldos Negros y Trilce como principales poemas. Contra el secreto profesional, El arte y la revolución, Teatro completo y Obra poética completa son las obras que ella supervisó. También están los sobre poemas en prosa y poemas humanos y Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Georgette Philippart al final de sus días la pasó en casa al lado de su empleada, quien la ayudaba en los quehaceres del hogar. La cercanía de su muerte llegó a los 70 años en noviembre de 1978. Ella cae de las escaleras a causa de sus enfermedades cerebrovasculares, esclerosis. Ella fue hospitalizada en la clínica Maison de Santé, en la cual le daban una atención gratuita. Ella se la pasaba de la clínica hacia su casa y de su casa en la clínica. Ella estaba siempre sentada en una silla de madera, ya que no podía comprar una silla de ruedas. A pesar de su enfermedad, Georgette se negaba a repatriar los restos de su esposo, quien fue la última voluntad de él. Luego, el 3 de diciembre de 1984, Georgette cae en coma debido a las complicaciones respiratorias renales. En la madrugada del 4 de diciembre de 1984, ella fallece. Las enfermeras le conceden una tumba en el cementerio La Planicie de La Molina, desde donde entonces ella descansa en paz. Podemos concluir que con todo lo investigado desde su infancia y su juventud hasta su matrimonio con Vallejo y aún hasta el final de sus días, nos damos cuenta que es una mujer muy valiente y leal a un solo hombre, que a pesar de su carácter fuerte siempre siguió adelante. Amó a Vallejo cumpliendo fielmente su última voluntad de Vallejo y por eso se convirtió en un personaje muy importante en la historia de Vallejo. Después de la investigación que realizamos, hemos deducido tanto yo como el grupo 5 que Georgette fue en vida una persona con carácter fuerte y un temple de acero al cumplir hasta el final de sus días con la última voluntad de su esposo César Vallejo. Esto es una característica que nosotros como estudiantes nos inspira, ya que nunca debemos renunciar a nuestros objetivos. Siempre debemos reaccionar con la mejor actitud ante las dificultades que te da la vida y teniendo en mente siempre autosuperarse. Para terminar este documental, me encuentro en el cementerio La Planicie, aquí en La Molina, en la tumba de quien en vida fue de Georgette Philippart. Fue una mujer que hasta el final de sus días fue leal y cumplió con la última voluntad de César Vallejo.